Dios les bendiga, mis amados hermanos, me alegra saludarles, me alegra dirigirme una vez más a ustedes, me alegra poder continuar con este hermoso tema acerca del fruto y los dones del Espíritu Santo. Bueno, en este momento estamos tratando como tal el punto del fruto del Espíritu Santo, así que mis amados hermanos vamos a seguir adelante, vamos a entrar a tratar este hermoso tema acerca del fruto del Espíritu Santo y para esto quiero primeramente hacer una oración para que Dios nos dirija y nos guíe en estos momentos. Señor Jesús, en estos momentos te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar nuevamente a tu lado, Señor. Que hoy podemos declarar que tú, Señor, eres único, que eres fiel y que fuera de ti, Señor Jesús, nada deseamos en la tierra. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestros ojos. Abre la palabra delante de nosotros, Señor, para leerla, para aprenderla y para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a practicar tu palabra, mi Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, estos versículos son muy interesantes y nos muestran realmente un panorama muy aterrador. Es un panorama que podemos ver y analizar que es muy sombrío, realmente es muy sombrío. Termina el apóstol diciendo una frase que lo atraviesa a uno. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y tal vez así más de uno nos hemos sentido o nos sentimos. Yo no sé usted por qué estará pasando o qué estará viviendo en estos momentos. No sé si de pronto usted se siente así, miserable, pero si se siente así, lo felicito, porque el único que recibe misericordia es un mísero. De resto no puede haber misericordia y gracia. Así que no se sienta culpable, más bien aproveche este momento, aproveche que Dios le está dando otra oportunidad para que usted reciba la misericordia. Pero no se quede ahí en la misericordia. De la misericordia pase a la gracia. Porque la misericordia es una y la gracia es otra. Recibir la misericordia es una bendición, pero tener la gracia es una oportunidad de salvación. Así que qué bendición es ver que la lucha no ha sido solamente nuestra. La lucha ha sido de todos los que han querido seguir este camino bien. Porque uno se siente miserable, mísero, uno se siente culpable cuando quiere hacer las cosas bien, cuando uno es un mediocre, cuando uno quiere hacer las cosas de cualquier forma, pues no le va a importar absolutamente nada. Así que qué bendición es saber que nosotros hemos sido llamados a la perfección, hemos sido llamados a estar en una estatura alta, grande, hermosa. La Biblia dice la estatura de Cristo. Así que es primero necesario ver que por nuestras propias fuerzas no lo podemos lograr. Porque la Biblia dice, por gracia, ahí viene la gracia. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Así que la única forma de nosotros podernos sostener en este camino es por la gracia de Dios, es por este regalo de Dios. Así que yo le invito en el nombre de Jesucristo para que usted entienda este mensaje. Entienda que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es por lo que nosotros podamos hacer. Es porque Dios, viéndonos
siendo unos míseros, unos miserables, viéndonos caídos, metidos en el fango, metidos allá en el hueco de la cantera, como dice Isaías. Él decidió desnudar su santo brazo, decidió desnudar su santo brazo, meterlo hasta allá, hasta lo más feo, hasta lo más cochino, allá hasta donde nadie llegaba, y metió su santo brazo y nos sacó a nosotros, nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos santificó, y la bendición de Dios fue que nos soltó otra vez para que vivamos en este mundo, mostrando de que sí podemos vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Pero como Dios vio que no éramos capaces solos, nos dejó el Espíritu Santo. Vino en forma del Espíritu Santo, se manifestó como Espíritu Santo para entrar en nuestras vidas y darnos la fuerza que nosotros no teníamos. Por eso es que la respuesta está en el versículo 27, en el versículo 25 de Romanos 7. Dice: después de decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sigue diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave, andar conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. ¿Qué quiere decir? Que eso que sentía en el capítulo 7, eso que sentía antes de acercarse a Cristo, eso que lo hacía perseguir los cristianos, al apóstol Pablo, que lo hacía matar cristianos, meterlos a la cárcel, que lo hacía hacer tantas cosas, esa ley del pecado, cuando vino la ley del Espíritu lo libró de esa ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y escuche bien, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero mire la bendición. Dice que el Espíritu morando en nuestras vidas es la que hace que nosotros hayamos salido de la ley del pecado y la muerte y hayamos entrado en la ley de la vida y del Espíritu. Así que necesitamos entender que aquí en este camino se vive en el Espíritu. ¿Pero qué es vivir en el Espíritu? Sencillo, el Espíritu entra en la vida del ser humano y cuando entra es como una semilla que empieza a crecer un árbol dentro de él y que ya cuando el árbol está fuerte empieza a salir el fruto de ese árbol. ¿Y el fruto cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. 9 partes de un solo fruto. Así que vamos a ver ese fruto que es el que nos permite vivir una vida victoriosa en Cristo. Ese fruto que nos da carácter para ser lo que somos, cristianos e hijos de Dios. Así que vamos a entrar en este tema sobre el fruto del Espíritu para aclarar lo que Dios quiere que nosotros seamos. Mis amados, que Dios les bendiga.